Seguimos hablando acerca de la relación entre el arrepentimiento y la fe. Para eso voy a pedirle a un hermano que por favor lea Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces este es como nuestro texto, ¿cierto? En nuestro texto, en su contexto neotestamentario, es decir, del Nuevo Testamento, eh, el objetivo que tenemos con nuestro texto es entender eh, claramente la relación entre el arrepentimiento y la fe y responder a esas preguntas que nos hacíamos hace 8 días sobre cómo se relacionan entre sí, ¿no? De las personas que están interesadas en saber cómo es la salvación, qué es lo que tiene Dios para nosotros, cómo Dios obra en su poder. Entonces miramos esa relación entre el arrepentimiento y fe. Habíamos dicho que esa relación es crucial y también que es universal, que es inseparable, o sea que no se pueden separar la una de la otra, pero que también son distinguibles, ¿no? Entonces, es importante, como hablamos, que es crucial el arrepentimiento y la fe. Y también tenemos que decir que el arrepentimiento y la fe son universales. Cuando yo digo universales, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiero decir cuando digo que el arrepentimiento y la fe son universales? Me estoy refiriendo a que tanto el arrepentimiento como la fe son requeridos universalmente a toda persona para ser salva. Eso es lo que quiero decir. Tanto el arrepentimiento como la fe son requeridos universalmente a toda persona para que sea salva. Entonces, en Hechos 20:21 queda claro, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Testificando, dice, tanto a judíos como a griegos, de arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Es una afirmación, donde podemos ver que no hay una contradicción, sino que está diciendo que son necesarias esas dos gracias especiales. Ahora, algunos maestros de la Biblia o algunas personas que son pastores, algunas congregaciones, les ha parecido o tienen la idea, ¿sí?, que el arrepentimiento es algo más apropiado para los judíos del Antiguo Testamento y que la fe es más apropiada para los gentiles del Nuevo Testamento. Eso es algo que no es correcto. Esa idea de distinguir que para los judíos la cosa es más del arrepentimiento y para los griegos es más de creer, porque como los judíos ya lo creían, entonces tenían que arrepentirse, pero los griegos como no creían tenían que creer. Esa distinción de estas dos gracias no es bíblica. Enfocarse en decirle a una persona crea sin arrepentirse no es bíblico. Como hablábamos hace 8 días, las personas pueden tener una idea equivocada de la salvación y pueden pensar que haciendo algún tipo de rezo o dando algún tipo o haciendo una oración simple, entonces eso es lo necesario para la salvación, cuando no lo es. Es importante que tengamos en cuenta esta situación. Es importante porque la Biblia nos representa y nos muestra dos gracias. Y las dos gracias están en la palabra del Señor y tenemos que entenderla como las Escrituras nos enseñan que tenemos que entenderla. Este pasaje no enseña esa distinción.
los pasajes de las Escrituras hablan de las dos gracias, de arrepentimiento y fe, como estrechados, ¿sí? Como una demanda universal por parte de Dios en todos aquellos que han de ser salvos. Vamos a un hermano que por favor me lea un pasaje que es Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33, ¿cierto? Sí. Y así Pablo salió. Al 34. Okay. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Se nota que hay dos cosas claras en estos versículos. Primero dice que Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. O sea, es claro el llamamiento al arrepentimiento. No hay forma de no tenerlo. Y al final del versículo 34, pero algunos se unieron a él y creyeron. Entonces estaban las dos cosas, el arrepentimiento y el creer. Arrepentimiento y fe. Están claros en los dos versículos. Entonces, el arrepentimiento y la fe son mencionadas juntas en este texto. Pablo dice a los atenienses que estaban reunidos en el Areópago que deberían arrepentirse y por eso creyeron. ¿Sí? Entonces, es importante tener claro de la relación entre la fe y el arrepentimiento. Ahora, el punto principal aquí, hermanos, es que deberíamos notar que la orden de arrepentirse es clara. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. No solo los judíos, como dicen algunos. No solo estaba enfocado a los que ya conocían en la religión y no la practicaban correctamente. No, dice todos los hombres que deben arrepentirse. Todos los hombres en todas partes. Todos los hombres en todas partes deben arrepentirse. El evangelio es el mensaje de creer, de fe, pero también es el mensaje del arrepentimiento. Por eso muchas personas andan confundidas pensando que solamente tienen que tener una creencia, como la puede tener cualquiera sobre cualquier circunstancia, pero aquí hay en el fondo una situación. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Que las personas se arrepientan de sus pecados. Vamos a otro pasaje de las Escrituras. Hechos, capítulo 26, versículos del 18 al 20. Es importante hacer énfasis en esta distinción y al mismo tiempo en esa unidad en un mundo donde no se habla del arrepentimiento. Si ustedes miran las predicaciones modernas, pues el arrepentimiento no es una palabra que suene, no es una forma de evangelizar, sino más bien es más tratando de mostrar algún tipo de iglesia o sí, de reunión, pero no de la realidad del arrepentimiento. Entonces, un hermano que lea Hechos capítulo 26, versículos 18 al 20. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
Si vemos el versículo 18, hace referencia al arrepentimiento. Perdón, el versículo 18 hace referencia a que pues, salgan de la luz, de las tinieblas a la luz, y para que reciban por la fe. Versículo 18. Y el versículo 20 les habla que se arrepientan. Entonces, las dos gracias, las dos gracias del Señor están unidas acá. La amplia descripción aquí, la amplia descripción de que ellos a quienes Pablo predicó una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De que se arrepientan, y también una necesidad de ¿qué? De que tengan una fe. El versículo 20 está diciendo, anunciaba primeramente lo que estaba en Damasco y también en Jerusalén y después de toda la región de Judea y aún los gentiles, que debían arrepentirse, tanto judíos como gentiles. No era una opción solamente para los judíos, sino para los judíos y los gentiles. Un arrepentimiento, perdón, una fe sin arrepentimiento no es entonces el plan de Dios. No es lo que el Señor determinó. No es el mensaje del Evangelio. Las dos cosas tienen que estar. Las dos cosas tenemos que predicar a nuestros hijos. Porque es que algunos padres se sienten, ¿cómo decirlo? A veces desanimados. Porque dicen, pues, yo no le veo fruto a mi hijo, pero él cree. Pues sí, él puede creer, pero no, seguramente no se ha arrepentido de sus pecados. Ese es el punto, ¿no? Entonces, como no se ha arrepentido de sus pecados, entonces obviamente cree, pero no está arrepentido. Y el mensaje del Evangelio son dos gracias especiales: arrepentimiento y fe. Ahora, el arrepentimiento no es entonces solo para los judíos. La fe entonces no es solo para los gentiles. Ambos, según nuestros textos, ¿no? Ambos son para todos y son requeridos de todos los que han de ser salvos. Todos. Es el punto acá. Todos. Todos los hombres deben arrepentirse. Todos los hombres tienen que creer en el Evangelio para ser salvos. Las dos cosas están unidas. Vivimos en un día de confusión por una distinción que se hace especialmente desde los dispensacionalistas en relación a los judíos y en relación a los gentiles. Entonces hay confusión en eso. Pero realmente no hay distinción. Ambos necesitan arrepentimiento y fe. El camino de la salvación para los hijos de Adán, para toda la hija de Eva, está marcado desde el principio del mundo por esta demanda de arrepentimiento, tanto como la demanda de fe. Juntas cosas, son inseparables. En nuestro versículo de base se habla del arrepentimiento y para con Dios y de fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una realidad de que el arrepentimiento y la fe son gracias inseparables. Ambos son cruciales. Se mencionan en los pasajes de las Escrituras, como vimos en Hechos 17, Hechos 26, ¿no? Se habla acerca de creer, se habla acerca del arrepentimiento, se habla acerca de creer y del arrepentimiento. Ambas cosas son necesarias. Nos confundimos porque pensamos que solo una cosa es necesaria, pero ambas cosas son necesarias porque así lo determinó el Señor, ¿no? Vamos entonces a ver Hechos capítulo 11 mejor, versículo 17 y 18. Hechos 11, 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiste estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, en la conclusión
a la que estos cristianos llegan partiendo del testimonio de Pedro? Pedro afirmó que los gentiles habían creído en el Señor, concluyeron que se habían arrepentido. ¿Sí ven cómo las dos cosas están? Entonces, si llegaron a la salvación, a creer en Dios, es porque se arrepintieron. ¿Por qué? Dijo Pablo algo con respecto a su arrepentimiento. Digamos que los cristianos sabían que todo cristiano necesitaba saber. No es que Pablo había dicho, bueno, es que ellos se arrepintieron. O sea, la conclusión es, creyeron. Entonces, la conclusión lógica es que Dios les concedió, perdón, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para los cristianos del primer siglo no era posible concebir una salvación sin una gracia, con una gracia separada de otra. Tenían que estar unidas. Arrepentimiento y fe para salvación no pueden separarse. Ahora, la fe y el arrepentimiento son cruciales, son universales, son inseparables, pero son distinguibles. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el hecho de que la fe y el arrepentimiento no puedan separarse no significa que sean lo mismo. En otras palabras, son inseparables, pero distintos. Necesitamos asegurarnos de que estamos entendiendo esto. ¿Por qué? Porque alguien podría concluir que el arrepentimiento y la fe son solo dos nombres diferentes de lo mismo. Alguien puede llegar a una conclusión como esta y decir, bueno, estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de la fe, entonces quiere decir que las cosas es prácticamente lo mismo, que cuando yo hablo de fe estoy hablando de arrepentimiento y que las dos cosas son lo mismo, ¿sí? Pero son diferentes. Que son para lo mismo, sí. Es decir, ambas son para lo mismo, ¿sí? Pero son diferentes. Es algo que es totalmente diferente en ese sentido y tenemos que comprenderlo de esa manera. Entonces, lo que nos enseñan las escrituras, lo que nos enseñan los datos bíblicos que hemos ya leído y que hemos analizado, es que las dos gracias están en la salvación, son necesarias, pero diferentes cada una de la otra. El texto de Hechos 20:21 enseña que la fe y el arrepentimiento son cosas diferentes y los menciona, los subraya como distintos y los enfatiza en el hecho de que el arrepentimiento y la fe se centran en cosas diferentes. Dice arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el texto de Hechos 20:21 pues manifiesta las dos cosas, pero en su distinción, ¿cierto? La Biblia habla del arrepentimiento para con Dios, la Biblia habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hablan las Escrituras. Ahora, si entendemos que aparece en la Biblia arrepentimiento para con Dios, en la Biblia habla de la fe también que aparece para nuestro Señor Jesucristo, y nos hace pensar entonces que el arrepentimiento y la fe se centran o están orientadas hacia cosas diferentes. Eso es lo que debemos pensar. O sea, son cosas diferentes, pero están con el mismo objetivo, que es ¿cuál? La salvación de las almas. Vamos a pensar entonces que vamos a predicar. Y entonces sabemos que hay un grupo de personas que son ateos. Y hay otro grupo de personas que son muy pecadores. Que usted dice, estas personas son muy, muy pecadores. O sea, son personas que han hecho muchas cosas malas.
Entonces usted empieza a predicar y dice, bueno, aquí voy a predicarles el arrepentimiento porque es que estos son muy malos. Pero estos no son tan malos, pero son ateos. Entonces voy a predicarles la fe. Entonces podría uno pensar que son entonces, como pensaban algunos, son cosas necesarias que estos necesitan de arrepentimiento y estos necesitan en la fe. Cuando lo cierto es que juntos necesitan las dos cosas. La situación es que en algunos casos seguramente tendríamos que hacer un énfasis en algo en particular, por así decirlo, por ejemplo, en el caso del ateo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, digamos, se dirige hacia una forma y la fe se dirige y se centra en otra cosa. Es decir, el arrepentimiento se centra, que esto lo estudiaremos, se centra en Dios, pero también se centra en su ley, porque su ley nos muestra la magnitud de nuestro pecado. Y en cambio la fe se centra en Cristo y su gracia. Entonces, arrepentimiento centrado en Dios y su ley, fe centrado en Jesucristo y la gracia. Entonces, el arrepentimiento es producto de que vemos nuestra condición real y del pecado, y la fe entonces es el producto de que entendemos esa gracia por la que Dios, esa obra de salvación. Entonces, la fe enfatiza la gracia que obra cambio en nuestro corazón salvífico, y el arrepentimiento resalta el cambio salvífico que es producido por la gracia. ¿Qué quiere decir entonces? Las dos cosas tienen un objetivo diferente en un sentido, pero llegan a lo mismo, que es la salvación. Son cosas diferentes, se refieren a dos cosas diferentes. Tienen requerimientos, definiciones diferentes, pero son necesarias las dos gracias para la salvación. Ahora, si no logramos, queridos hermanos, si no logramos distinguir entre el arrepentimiento y la fe, se corre el peligro de marcar una diferencia entre ambos tan alejada que solamente predicamos de una cosa y no predicamos todo el consejo de Dios. Y podemos llevar a las personas a una expresión o una idea del evangelio mejor, no clara. Y podemos tener un entendimiento de la salvación no claro. No, las escrituras nos muestran las dos cosas. Si yo predico de una manera equivocada, o sea, si yo digo, bueno, solo tienes que arrepentirse, la ley está mostrando lo pecador, lo miserable, pues sí, pero también si no muestro la fe, es decir, cómo la obra de Cristo en gracia reacciona y solo estoy enfocándome en el arrepentimiento, pues estoy predicando media verdad. O si le digo a las personas, cree en el Señor, cree que Dios te va a salvar, cree, solamente tú tienes que creer, y no estoy predicando el arrepentimiento, entonces también estoy predicando media verdad. Y predicar media verdad es decir una mentira, si me hago entender. Entonces, el arrepentimiento y la fe juntos son necesarios. El arrepentimiento tiene que ver con Dios y la ley, y la fe tiene que ver con Jesucristo y la gracia. El evangelio tiene que ser predicado desde estos dos parámetros, porque si no, entonces tendré una comprensión equivocada. Y por haber una comprensión equivocada, vemos tantas personas engañadas en su fe en el mundo cristiano, porque piensan realmente que son salvos simplemente porque tenían alguna creencia artificial, pero no porque hayan arrepentido de sus pecados.
Ahora, lo que hemos visto pues, son las verdades de Dios, cómo la fe y el arrepentimiento son necesarios para ser salvos. Lo que hemos visto es que todos debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Lo que hemos visto es que una cosa o la otra sola no es suficiente, se necesitan juntas, que el arrepentimiento y la fe son inseparables. Nunca puede existir una sin la otra. Sin embargo, aunque son inseparables, son distintas o distinguibles. Eso es lo que hemos visto. Entonces, si predicamos de esta manera, podemos tener más tranquilidad de que les está llegando a nuestros oyentes el mensaje y el consejo sabio de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Se han visto esos siameses? Hay siameses que están pues, juntos, unidos. Son diferentes, pero hay un caso de que comparten el corazón. Entonces, son diferentes, pero comparten el corazón. Nunca se podrá separarse porque el corazón es un órgano vital, ¿cierto? Si se quita alguno, pues moriría el otro, o morirían juntos mejor, ¿no? Nunca podrían separarse sin matarlo. Unos siameses que compartan el corazón, nunca podrán separarlos sin matarlos, ¿no? Pero los dos son diferentes. De hecho, cuando son siameses y comparten el corazón, pues obviamente pueden ser de sexo diferente, puede ser, les ponen nombres diferentes, pueden todo. Están pegados, digamos, pero son dos personas, o sea, su personalidad es distinta, pero siempre se van a encontrar juntas porque tienen el mismo corazón. El uno no puede estar sin el otro. Así es con el arrepentimiento y la fe. Siempre se encuentran juntos, están unidos por el corazón. Sin embargo, son dos gracias diferentes. Y sin embargo, se centran en cosas diferentes. Y por eso debemos predicarla juntas. Si yo siempre estoy enfocando a las personas de arrepentirse y mostrarles la ley, puedo generar que una persona entre muy triste, que se sienta muy abatida. Puedo lograr que una persona diga, soy el miserable, realmente yo no he hecho nada bueno en mi vida, realmente la vida como la manejo no es la correcta. Puedo hacerla que se sienta muy mal, pero no la puedo estar trayendo a la salvación. ¿Por qué? Porque si no le estoy predicando la fe en Jesucristo por gracia, pues entonces estoy haciendo que se sienta muy mal, pero no le estoy dando la salvación. Pero por el contrario, si yo cojo una persona y le digo, cree, tranquilo, no hay problema, Dios murió por tus pecados, solamente cree, cree. Y esta persona llega y se motiva y se pone alegre y dice, solo tengo que creer, sí. Y bueno, pero pues seguiré siendo como soy. Sí, lo importante es que creas. Pues va a tener una concepción también muy equivocada y tal vez tendrá un sentimiento contrario, pero no la salvación. Es decir, por un enfoque en el arrepentimiento tendría un sentimiento de abatirme y por un enfoque en la fe tendré tal vez un sentimiento de alegría, pero esos sentimientos no son la salvación. La salvación viene con el mensaje completo, cuando las personas se arrepienten y creen, vienen en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son dos gracias distintas, pero con un mismo corazón. Son dos gracias diferentes, se centran en cosas diferentes, pero en un mismo corazón, que es pues, la salvación. La salvación. Ese es el punto, queridos hermanos. Eso es lo que les tenemos que predicar a nuestros hijos. Nuestros hijos son hijos de Adán, por ejemplo, y nacen con una idea
equivocada, nacen pensando que se van a autosalvar y tenemos que decirle que no hay forma. ¿Por qué? Porque han pecado contra Dios, aunque no hayan asesinado, donde no hayan robado, han pecado contra Dios y necesitan arrepentirse, pero Dios es bueno, de gracia y de misericordia, y ha hecho una obra de salvación y tienes que aferrarte a esa obra de salvación para disfrutarla. Entonces es una buena y una mala noticia. Ambas cosas están ahí, es el evangelio y tiene que ser predicado completamente. De una correcta comprensión, queridos hermanos, de la relación entre fe y arrepentimiento, entonces podemos tener una comprensión clara del evangelio y de lo que evangelizamos. Podemos comprender y podemos evangelizar a otros. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿qué es primero? ¿Qué es primero fe, primero arrepentimiento? ¿Qué es? Bueno, siempre van juntos. En un momento puede uno experimentar una más que la otra, seguramente. Pero todo verdadero cristiano experimenta ambas. Es decir, el cristiano dice, he pecado contra Dios, he visto mi maldad, he visto mi pecado, y llora en humillación, se conduele, pero también el creyente levanta sus ojos de esperanza diciendo, la bendita cruz de mi Salvador, creo en ella, me refugio en ella. ¿Por qué? Porque es la que me salva. Ambas cosas están ahí y en ambas cosas, de manera de pronto más enfocada en una, en la otra, no sé, cada Dios actuará de manera diferente con cada uno de nosotros, pero ambas cosas es una experiencia del creyente. ¿Sí? Y la fe es una marca también del verdadero arrepentimiento. Entonces, yo puedo sentirme triste por algo, hermanos. Yo puedo sentirme triste por algo, pero no necesariamente eso es arrepentimiento. Por eso, una marca del verdadero arrepentimiento es la fe. Un incrédulo puede sentirse muy mal. Un incrédulo puede decir, esto está muy mal, no, qué tristeza lo que estoy haciendo. Ejemplos, Judas, que experimentó dolor por su pecado, pero salió y se ahorcó y fue al infierno. Pero lloró, se sintió muy mal, porque es que el pecado uno puede, hasta el inconverso puede sentirse muy mal y puede sentir, digamos, tristeza, ¿cierto? El problema del arrepentimiento de Judas es que no era para salvación. ¿Por qué? Porque no creía que podía ser perdonado. ¿Por qué? Porque no tenía fe. ¿Por qué? Porque no tenía fe salvadora. Eso es. Todo arrepentimiento verdadero, como es el catecismo, debe tener o involucrar comprensión de la misericordia de Cristo. No es simplemente sentirme mal porque he hecho cosas malas, porque todo el mundo lo ha hecho y todo el mundo tiene esa sensación. Nosotros tenemos la sensación de que hemos pecado contra Dios, pero también tenemos el consuelo de esa gracia perdonadora. El verdadero arrepentimiento implica una profunda apreciación de la misericordia de Dios, una profunda esperanza en el perdón de los pecados, una capacidad para aplicar las misericordias de Dios en nuestras propias vidas. Una persona no puede tener un verdadero arrepentimiento si no es capaz de creer en el perdón de Cristo por sus propios pecados, por medio de la misericordia de Dios. Si usted está diciendo, me arrepiento, me duele y sufre y se angustia por su pecado y llora y tiene una vida opaca porque está cargada con su pecado o cargado con su pecado, algo está mal. Porque si bien es cierto, debemos humillarnos delante del Señor, también es cierto que debemos apropiarnos del perdón de Dios.
de decir, Señor, gracias, gracias. Me humillo, pero agradezco. ¿Por qué? Porque tengo la fe salvadora. ¿Por qué? Porque confío en tus promesas. Mm. Hoy en día también, como hablamos de las malas, de las incomprensiones que se dan por hacer una predicación sin la otra, sin una o sin la otra, muchos profesan fe en Cristo, ¿no? Pero sin arrepentirse, sin tener un verdadero arrepentimiento. Y la fe se ha convertido como en un rezo y ya, como pasen al frente, levanten las manos, o la fe se ha convertido como en unas lágrimas en un momento dado, en una situación emocional, donde hay música de fondo, donde están diciendo, cree, mira, ahí está el Señor en la cruz, mira sus manos, cómo están sangrando, cree, mire, él te quiere, darle la oportunidad al Señor, mire, está golpeando la puerta, está llamando, está ahí diciéndote, por favor, cree en mí. Entonces, la gente puede llegar a una profunda, a un momento de llorar, ¿no? Sin embargo, no necesariamente hace eso que una persona tenga una comprensión de su pecado. Los que veíamos las películas de Semana Santa, ¿no? Pues cuántos no lloramos mirando la crucifixión y todo eso, y seguíamos en nuestro propio mal, ¿no? Entonces, unas lágrimas no son señal de arrepentimiento. Hay gente que llora por las consecuencias que ha recibido de su pecado, hay gente que llora porque es sensible, hay gente que llora viendo la novela, hay gente que llora por todo y puede llegar a una iglesia y llorar, pero no necesariamente arrepentirse de sus pecados. Eso es otra cosa, eso requiere que yo pueda descubrir la ley de Dios y mirarme a través de esa ley y encontrar que soy falto y que necesito de esa gracia. Necesitamos entonces este equilibrio de las escrituras. Las dos cosas las necesitamos. Necesitamos la comprensión clara del Evangelio, la comprensión clara del poder de Dios. Y no se pueden pervertir estas dos gracias. Cualquier perversión de esas gracias será una equivocación. Ahora, pero si alguien dice, bueno, es que toca hablar de arrepentimiento. A veces hay personas que dicen, no, es que hay iglesias que necesitan que hablen de arrepentimiento. Sí, claro, pero no es que vamos a darle solo a eso, necesitamos, es el consejo completo. Necesitamos las dos cosas, necesitamos hablar de la salvación, necesitamos hablar del arrepentimiento y la fe. Ambas cosas, hacer énfasis en la situación para que las personas puedan venir a Cristo y puedan encontrarse en la fe salvadora, que solamente el poder del Evangelio puede transformar, que solamente el poder del Evangelio puede cambiar y las personas puedan comprender la necesidad de las dos cosas, queridos hermanos. Es el mensaje del Evangelio. Que le pido al Señor que nunca en nuestra iglesia, cuando yo ya no esté y cuando pasen los años, nunca se predique el mensaje de la gracia sin entender el arrepentimiento, porque es que las dos gracias van juntas, o tampoco que se hable solo del arrepentimiento sin entender la fe en el Señor Jesucristo. Para ser salvo es necesario que entendamos que las dos cosas son suficientes y necesarias y es algo que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que hacer. Por eso, lo que yo siempre le digo a los familiares, les digo, miren, no estén presionando a sus hijos o a sus amigos o familiares a que se bauticen como si esto fuera un rito que los fuera a salvar. Y porque un joven puede decir que cree, pero nunca se ha arrepentido, puede decir, sí, yo creo en lo que creen mis familias. Necesitamos predicarles las dos cosas. Y si ellos vienen a Cristo, entonces se arrepienten y todo. Yo veo eso mucho.
en toda la vida ministerial que he tenido el afán de los padres, y los entiendo como padre que soy, de ver a nuestros hijos como creyentes, pero podemos estar dando un falso positivo, presionándolos porque vemos alguna creencia, pero de pronto no tienen un arrepentimiento para con Dios. Ellos necesitan creer, claro, pero también necesitan arrepentirse, y necesitan arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos falsos positivos no hemos tenido? ¿Cuántas personas que no son creyentes se han pasado por creyentes? ¿Y cuántos nosotros hemos sido partícipes de eso por no haber dado un evangelio con claridad? Entonces vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias porque has sido bueno para con nosotros y nos aclaras cada día más este tema del arrepentimiento y de la fe. Son dos gracias necesarias, Señor, que van juntas. Es el Evangelio plenamente, Señor, predicado. Ayúdanos, Padre Santo, a comprenderlo más y más. Guíanos, Señor, a entenderlo. Guíanos a estudiarlo para poder predicarlo a otros, Señor. Que seamos una iglesia que predique el consejo total de la palabra de Dios. No haciendo énfasis, como hacen muchos movimientos carismáticos, otras religiones, una creencia vana, sino que podamos predicar el Evangelio del Señor con arrepentimiento y fe, pero tampoco como hacen muchos fundamentalistas, Señor, que tratando de ser más puros, entonces todo está centrado en la ley, sino que podamos, oh Dios, predicar el consejo completo. El arrepentimiento, entendiéndolo como Dios y su ley nos muestran nuestra real condición. Y la fe, entendiendo cómo Jesús y su gracia nos salvan de esa condición. Ayúdanos a entender estas gracias de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.